Perfecto, pues bienvenidos a una semana más al podcast de Combo AI. Hoy tenemos a un emprendedor que ayuda a emprendedores, Adrián Gallardo, director de operaciones, ¿no?, de Atico Labs. Bienvenido. Muchas gracias, Ignacio. Es un placer estar aquí. Sí, creo que lo has definido bastante bien. O sea, yo siempre digo que me encanta ayudar a otros emprendedores a maximizar sus posibilidades de éxito. Y lo hacemos en muchas líneas diferentes, de maneras diferentes. Ahora entramos si quieres. Pero sí, he emprendido en varias ocasiones, invierto, tengo varias startups participadas, pero mi main activity, mi actividad principal, la defino como ayudar a otros emprendedores a que las cosas salgan un poquito mejor. Qué guay, tío. Y claro, viendo tu perfil, ¿no?, tú has estado en el barro. Mucho barro. O sea, Mucho barro. Bueno, si quieres te cuento un poco, porque mi perfil es... Yo soy ingeniero de telecos. Vale. Mi perfil es más técnico en un inicio, pero soy de esos telecos que hizo telecos porque a su madre consideraba que era la carrera con más oportunidades, con más salidas, y pues todo más o menos a nivel estudios me había ido más o menos, tampoco excelente, pero de esos 7, 8 normales, y acabo decidiendo pues entrar a telecos, si te soy sincero, con una moneda cara o cruz prácticamente, y en la otra cara había INEF, dedicarme a lo que me apasiona, que son los deportes, aparte del emprendimiento. Y salir de mi carrera de telecos, me meto en Deloitte como consultora de riesgos tecnológicos. Ahí empiezo en el barro real, porque los perfiles juniors en Deloitte pues se considera un poco esa mili, ¿no? De que muchas veces sales de la carrera y pasas por ese agujero donde pues se aprende muchísimo. Yo siempre digo que aquí empecé a entender que yo era una persona más de estar en contacto con el cliente que de estar programando detrás del ordenador. Y este para mí es uno de los grandes aprendizajes de mi vida, porque pues todos mis compañeros de universidad, todo iba, ¿no?, a yo estar pegado delante de una pantalla de ordenador, y hubo alguien de recursos humanos de Deloitte en la primera entrada que hicimos, porque Deloitte ficha por remesas. Septiembre entra la remesa entera, por decirlo de alguna manera, y entran todas las promociones, ¿vale? Me lo imagino un poco mili, ¿no? Sí, es que es lo que te digo. Se Venga, novatos, recluta. Literal es así, nos meten a todos 15 días ahí para adoctrinar un poco sobre los valores de la compañía, cómo hay que ponerse la corbata, cómo... Así, ese es el nivel, o así era el nivel, ahora desconozco de en qué punto están, ¿no? Algo me imagino que habrá cambiado. Algo seguro, 100%, porque creo que era una filosofía difícil de compaginar con la mentalidad de hoy en día de alguien que quiere pues tener, no diría cierta libertad, pero sí que cierta flexibilidad a la hora de que las cosas pasen, ¿no? Entonces, descubrieron muy bien que en esas primeras entrevistas que yo tenía que ser una persona más que ya tuviese ese contacto directo con el cliente, y ahí empecé a entender, oye, mi cliente principal era la Caixa, y yo era esa persona que trataba de entender los retos, problemáticas que tenían, y luego transmitirlo al equipo para acabar desarrollando o implementando las soluciones que tocara, ¿no? Entonces, ostras, pues de primeras ya es algo que me empezó a gustar mucho más, porque era como algo que nos habían enseñado en la universidad, pero de una manera menos tangible, que era solucionar retos que tuviese alguien, problemas, que es lo mismo que hago hoy, spoiler, ¿no? Pero en aquel momento empecé a entender que me gustaba esa parte de que alguien me planteara los retos que tenía, y en base a pues, un stack tecnológico o lo que nosotros pudiéramos hacer, presentar o diseñar soluciones. Long story short, me pego 1 año y medio ahí en Deloitte, pero lo único que tenía claro es que esa manera de trabajar no era la que quería en mi vida. O sea, esa jerarquía estricta, esa parte, pues me ayudaron mucho, aprendí mucho, como insisto, creo que todas las etapas de mi vida saco un aprendizaje importante, pero a su vez sabía que no quería esa parte de mili, pero como era un novato, mi única solución fue irme a dar la vuelta al mundo. Ah, mira. Viajar, porque no Tenemos algo en común también. sabía qué quería hacer con mi vida. ¿Has estado dando la vuelta al mundo? También estuve 1 año. Un año, pues literal yo estuve 1 año. ¿Qué ruta hiciste? Rápidamente. Súper rápido. Bueno, yo salí hacia el este, hice principalmente sudeste asiático, Australia, de ahí fui a Hawái, hice toda la costa este de Estados Unidos, costa oeste de Estados Unidos, costa este, Canadá, y ahí ya me bajé a América del Norte, sigue siendo México, y Centroamérica, donde me quedé en México a vivir durante 2 años y monté mi primera compañía. Vale. Por eso te digo, o sea, fue una salida... Top 3 experiencias, rápidamente, en plan, Mira, en ese año.
Aprendizaje más que experiencia para mí es un año en el que aprendí a estar abierto a todo lo que venía, porque como no tenía ni idea de lo que quería, o sea, estaba abierto constantemente a escucharme, priorizarme y entender qué es lo que me estaba apeteciendo hacer a continuación. Y eso me llevó a emprender, porque ya te digo, ni mi familia es emprendedora, ni nunca me había planteado emprender, no sabía lo que implicaba emprender, pero había conocido en otro viaje a Tailandia a un mexicano que estaba haciendo sus primeros pinitos e importando cosas de China y vendiéndolas en México, para que te hagas una idea. Así que para mí un súper aprendizaje es eso, es adquirir esa habilidad de estar atento a todo, priorizarme y elegir aquellas cosas que de verdad en esa etapa que yo me creo, gustan. a ver qué opinas tú, pero yo creo que ahí, o sea, lo que te da mucho, o sea, yo creo que ese puede ser el output, pero el input es la confianza que te da viajar solo, ¿no? También. Que es en plan, hostia, si estoy viajando solo, lo estoy haciendo así y me apetecería montar esto, ¿por qué no voy a poder hacerlo si hace 2 días estaba cruzando un río con la mochila a cuestas, tal, no sé qué, tal? ¿No? Es como que... Eso, el coger perspectiva, o sea, vivimos en una burbuja en Barcelona, Total. en Madrid, en España en general o donde sea, en cualquier parte del mundo, donde parece que en todo el mundo se haga las cosas como las hacemos nosotros, ¿no? Y creo que también es una apertura al mundo, un entender que hay infinitas maneras de hacer, entender y ver las cosas. Así que sí, en todos esos aspectos creo que hay grandes aprendizajes que siempre digo, yo creo que esto es algo que... nunca le diré a alguien, déjalo todo y vete a dar la vuelta al mundo. Jamás. Pero si alguien me dice, oye, que lo estoy pensando, tú, hazlo. Sí. Porque no sabes hoy lo que te va a dar, pero a todo el mundo le da algo, luego el tema está en cómo lo implementas en tu vida. O sea, los aprendizajes todo el mundo los va a tener. No, y está claro que hay un riesgo. O sea, hay un riesgo que es de estar... Ahora, yo no conozco a nadie que lo haya hecho y se arrepienta, ¿sabes? No hay nadie que se arrepienta de haberlo hecho. Ahora, el riesgo está ahí y tú no quieres ser responsable de que luego No, por eso te digo, sea el pobre diablo no voy a ser yo el que te incentive a hacerlo, pero oye, si te lo has planteado, quítate ese miedo porque merece la pena cruzar esa puerta y vivir esa experiencia, ¿no? Porque al final también, no sé si viajaste solo o lo hiciste con alguien. Hice mitad solo, mitad con mi pareja. Pues creo que el hacer una parte del viaje solo también te ayuda. Yo creo que yo soy de las personas que le encanta el autoconocimiento, que le encanta pasar tiempo solo y conocerse en profundidad. Creo que también eso te ayuda infinito, ¿no? Que hay ratos en los que hasta quieres quedar con alguien o algo, porque realmente hay pues, muchas horas, muchos ratos que disfruto mucho, pero también son solos. Oye, aprendizaje. El primero, claro, el segundo. El primero es eso, lo que te decía, ¿no? El estar abierto a hacer y muchas cosas. El segundo, 100% es una apertura de mente, como comentábamos. Y el tercero, pues yo te diría que es ese punto de la salida de la zona de confort. O sea, yo soy una persona que no tiene nada de miedo a salir de la zona de confort. He salido un montón de veces de la zona de confort. Hago muchas cosas en mi día a día para salir de la zona de confort. Por eso soy paracaidista, soy buzo, apneísta. O sea, hago toda esa parte de decir, me gusta encontrar retos que me ayuden a encontrar, no te diría mis límites, pero sí que es verdad que intentar ir buscando. En el paracaidismo no te acompañaría en la vida, con el vértigo que tengo. Entonces me gusta salir de la zona de confort, me gusta ponerme retos. Te has entrenado a salir de la zona de confort y ahora ya le estás cogiendo hasta el gusanillo. Sí, sin duda. Qué guay. Vale, y una experiencia que digas, ¡buah! Esta fue una aventura brutal. Mira, hice un post en LinkedIn hace no mucho que tuvo muchísima repercusión y es que pues lo mismo, sin saber que iba a hacer eso, fruto del viaje, porque caí en un monasterio en Camboya en medio de la nada mientras yo iba con bicicleta haciendo mi paseo y me quedé 3 semanas allá en un orfanato cuidando y dando clases a unos niños que todo el orfanato lo dirigían 2 monjes y un señor con su mujer embarazada que iba a dar a luz, que me invitaron a su casa más pequeña que esta alfombra y no me dejaron ni siquiera pagar la cena en el mercado para poder hacerlo. Entonces he vivido experiencias con gente que no tenía absolutamente nada, te lo ha dado absolutamente todo, te ha tratado de una manera que para nosotros, con un agradecimiento increíble, porque yo a veces, para mí que era irme a alguna cafetería o a algún hotel, conseguir descargarme en mi portátil es un par de vídeos, canciones en inglés para que los chavales aprendieran o lo que sea, hacer una clase de matemáticas, para ellos era que alguien se quedara y dedicara ese tiempo a eso, era un agradecimiento infinito y de verdad, pues obviamente tú te vas y allí se quedan y te quedan también esas sensaciones de que por mucho que les hayas podido aportar en cierto
un punto en cierto momento, pues la verdad es que también sé que sabes que tú te vas a tu primer mundo, te vas a tu siguiente historia o aventura y ellos se quedan allí levantando eso con los recursos que tienen, que prácticamente son ningunos. Así que son experiencias que ya no tanto de aventura y cosas así, sino trascendentales que de verdad he vivido durante esa vuelta, durante esa experiencia y que a veces el titular de LinkedIn lo frivoliza un poco, ¿no? Porque dejé Deloitte para acabar en una ONG, pues es un titular que ayuda a posicionar un post, pero la realidad y la historia detrás de todo eso, la verdad es que son de esas historias Qué guay. que me marcaron. Qué guay tenerte aquí para que lo cuentes. Vale, y entonces ahora volvamos ya al mundo, ¿no? Llegas a México y ahí... Llego a México, mi idea era, oye, con Pablo y sus contactos hago algo de pasta y sigo sigo viajando. Yo en aquel momento no tenía ni idea de parar para hacer algo así. Pero bueno, pues me invita a una primera reunión porque a él le importaba... ¿Pablo quién es? Pablo es mi socio de Vale. México, mi amigo en México, con el que montamos esta primera compañía que te digo que él está importando Vale. de China productos de mayoreo, o sea, y vendiéndolos a mayoreo, ¿no? Y básicamente, la verdad, y quiero meter en contexto, siempre lo digo, tuve mucha suerte de llegar a un México bien conectado en una clase social, que en México las diferencias sociales son muy relevantes. Me gusta ser muy transparente en todo eso. El camino en ese aspecto se favoreció y fue más sencillo, pero muy rápido me dijo, oye, hoy tenemos una reunión con Vans, quiero que vengas conmigo, pongas tu acento español e intentemos seguir la conversación para ver hasta dónde llegamos y si conseguimos cerrar cliente. Conseguimos cerrar Vans como cliente haciendo productos promocionales, merchandising para ellos y ahí empezamos a crecer y empezamos a precisamente enfocarnos, ¿no?, en ese cliente enterprise. Trabajamos con Visa, Uber, Vans, Nike, grandes bancos, o sea, Mercedes, todas las grandes cuentas que te puedes llegar, Nestlé, todas las grandes cuentas que te puedes llegar a imaginar, pues muchas de ellas empezamos a trabajar y empezamos a trabajar en un negocio en el que yo no tenía ni idea de aquel momento, ¿no?, pero el volumen, etcétera, ¿no?, empezaba a entender estas cosas de empresa. Coño, el volumen era súper mega relevante porque el mercado es muy grande en México y eso favorecía pedidos muy grandes, conseguíamos márgenes interesantes. Pero grandes aprendizajes, ¿no?, también de todo esto. Al final era un negocio con unos problemas de flujo de cajas muy grandes. Porque nosotros comprábamos, pagábamos a China por adelantado y a nosotros el cliente nos pagaba 30, 60, 90 días, ¿no? Y aquí pues la frase de Pablo siempre era por dinero no se para, ¿no? Pero al final conseguíamos esas líneas de crédito que nos permitían mantener los proyectos con vida, pero tensionaba muchísimo la caja y pues durante prácticamente 2 años que estuvimos, como siempre digo, hicimos muchas cosas, pero todo el dinero se quedaba dentro de la compañía porque no podías sacar absolutamente nada. Era para pagar el siguiente proyecto y el siguiente proyecto y el siguiente proyecto. Empezamos a crecer un poco y hacíamos eventos y stands, porque al final nos dimos cuenta que estos grandes departamentos, estos departamentos de las grandes compañías, pues preferían lidiar con un proveedor que le hiciera el pack 360 del evento. Y así, pues lo mismo, con Corona, con Uber, para las Y Olimpiadas. ahí erais dos montando todo. No. Aquí, mira, o sea, éramos 4 socios. He tratado de hacer la historia un poco corta, pero una chica que conocí en la vuelta al mundo, que estaba estudiando en Harvard, en Estados Unidos, de experiencia de usuario, se bajó con nosotros. Ella era española, Ana, y empezó a trabajar con nosotros toda esa parte de experiencia de usuario dentro de los eventos y fue una de las socias enfocada a toda la parte de eventos y stand. Yo estaba en la parte más de digital y ventas, y 2 socios mexicanos, que eran Pablo y Alejandro, que ya estaban allí, que eran los dos originales y se convirtieron y ahí hemos ese core team de 4. Y luego el equipo, o sea, crecimos a 21 personas, donde 18 eran ventas. Pero crecer en ventas en México es muy sencillo. Nosotros teníamos una oficina muy guay, con nuestra mesa de ping-pong, con nuestro tirador de cerveza y
la gente tenía sus 2-3 cuentas, venía a sacárselas, tenían muy buenas comisiones, 20-30% de comisión de sus cuentas, lo cual era, cuando cerraban proyectos, una comisión muy relevante, y básicamente pasaban, o sea, no existía ese sueldo base, por decirlo de alguna manera, Era más casi comisiones. 100% comisión. Exacto, 100% Vale. comisión, gente que estaba bien posicionada y no tenía esa necesidad. Pablo tenía esa filosofía de fichar de la Ibero, que es aquí como un poco el ESADE Vale. de México, ¿no? Y fichaba esa gente que tenía esa cartera de contactos. Oye, no, mira, mi tía trabaja en Virgin. Oye, pues empezamos ahí y ellos se lo venían, se pasaban bien en la oficina, se sacaban su fee de las cuentas, y la verdad es que en ese modelo funcionó bien. Llega un punto en el que queremos volver o sea, en el que me apetece volver a España, y entonces aquí es donde empiezan o sea, mi lógica era, ya empezamos a trabajar con Bridgestone, por ejemplo, por varios países de Sudamérica, empezamos Costa Rica, empezamos Colombia, empezamos diferentes países, y después de la vuelta al mundo, más 2 años que llevaba, yo digo, me apetecía, la verdad, volver a España. Mi primer pensamiento, oye, si funciona aquí, Lo si tenemos replico ahí. clientes internacionales, ¿por qué no vamos a Barcelona e intentamos en España pues montar esto? Y el abrir los clientes fue facilísimo. Nosotros ya estábamos como clientes certificados. Nestlé, por ejemplo, había auditado nuestras fábricas en China porque trabajábamos para la parte de Premamá, por ejemplo, que había productos que entraban en contacto con la piel, entonces tenían que auditar nuestras fábricas. O sea, al final éramos proveedores certificados por muchas de estas marcas, lo cual nos permitía crecer al siguiente país. Pero hablábamos antes del tamaño del mercado. Pedido normal de Nestlé en México eran 20.000, 50.000 unidades, y en España 1.000, 2.000. Entonces no tenía sentido el volumen de trabajo que nosotros teníamos que llegar a hacer para tener unos Hostia. números similares, ¿no? a Hostia. los de esto. Así que 2-3 meses, a pesar de que conseguimos Nestlé, DSV, algunas grandes cuentas desde el inicio, paramos la actividad, y es una empresa que sigue a día de hoy, la de México. Es un negocio que funciona y que aquí voy a hacer un salto temporal, ¿no? Porque después de Trendy me meto en la etapa más startupera de Barcelona cuando vuelvo y empiezo con mi segundo emprendimiento. Pero volviendo para atrás, o sea, haciendo un salto temporal, lo que hacemos es que a día de hoy, Trendy, esa compañía que era un modelo de agencia donde tenía unos flujos de caja súper complicados, con uno de nuestros clientes principales en aquel momento también, que era Procter & Gamble, hacemos una transformación total del modelo de negocio y construimos una plataforma para estos clientes enterprise, donde trabajamos como un SaaS-enabled marketplace, donde ellos tienen un marketplace con todo nuestro pool de proveedores dentro de la plataforma, certificados. Nosotros nos quitamos como intermediario, ellos pueden comprar directamente al proveedor a unos precios de mayorista sin el intermediario, y nosotros nos llevamos un pequeño fee de todo lo que se transaccione. Y ya no solo vendemos merchandising, sino que hacemos toda la cadena de insumos del departamento de compras de estas grandes empresas. Entonces, hoy cobramos un SaaS por tener la plataforma activa, y nos llevamos un fee de todo lo que pasa dentro del marketplace. Y Trendy como tal, la empresa de la que estábamos hablando en México, simplemente es un proveedor más dentro de ese marketplace, para que te hagas una idea. Entonces, bueno, pues es un negocio que escala, que levantamos una ronda hace unos años, y funciona bastante bien. No te diría que tenemos previsión de ser unicornios, pero somos una empresa rentable que funciona muy bien en México. Y pues sí, y ahora ya sí que entramos en nuestra etapa de España, donde empiezo a entender precisamente todo eso que hablábamos, ¿no? Oye, yo vuelvo, he aprendido un montón de negocio, he aprendido de ventas, que no tenía ni idea de toda esta parte. He aprendido de que se tiene que tener en cuenta, oye, cómo calculamos márgenes, oye, cómo conseguimos clientes, oye, cómo retenemos a los clientes, oye, cómo facturamos, qué importancia tiene el tamaño del mercado. Bueno, pues todas esas cosas son cosas que había ido aprendiendo por el learning by doing, ¿no? Como se dice, por ir haciendo cosas. Y digo, oye, si juntamos esto con mi background técnico en esto que están haciendo en Barcelona de las startups, yo creo que hay posibilidades de hacer cosas. Así que me fui metiendo un poquito más en ese ecosistema emprendedor de Barcelona, típicos eventos de networking, típicas cositas. Conocemos a 2 chavales que estaban en Lane. ¿Conoces Lane? Lane es mis aplausos a ellos, porque he conocido después muchos estudiantes que han salido de Lane, de esa carrera, podríamos llamarlo.
que básicamente es un método que se basa en eso, en el learning by doing, ¿no? Y desde el minuto 1, la facturación de las compañías que vas a crear es la nota de tu compañía, de tu asignatura. Hostia. Entonces les ponen no profesores, sino coaches, por decirlo de alguna manera, les montan en grupos de unos cuantos y crean como una especie de holding empresarial donde en parejas, en tríos individuales pueden ir creando empresas, proyectos que deben facturar y que ese desarrollo de la compañía va a depender. Y de ahí han salido pues muchos, Joan Margarit también que son los de Tujeix, también salieron de Lane, ahora pues Casa Napoli, hay varios emprendedores que están haciendo proyectos interesantes, ¿no? y que muchos han salido de Lane porque tienen esa parte, ¿no? de facturar desde el minuto 1, ¿no? Exacto. En plan, oye, hay que comer. Así que conocimos a 2 chavales que estaban allí en Lane, que habían sacado una idea, nos la presentaron a un amigo y a mí y les dimos feedback de ese duro, de lo que para nosotros era una opinión sin más en aquel momento. Les gustó, nos llamaron a la semana y nos dijeron, oye, que creo que sería interesante que estuvieses como cofundador en Suo, nos encantaría que te metieras en el proyecto. Ellos estaban pre-product, o sea, nada, simplemente tenían la idea, no habían construido el deck. Y ya pues me fui metiendo así poquito a poco, así que acabo siendo cofundador y CEO de la compañía. Levantamos 2 rondas de inversión, básicamente éramos un marketplace de compra-venta de segunda mano, Wallapop, Vale. en el momento en el que Wallapop estaba bajando de valoración porque no conseguía controlar la transacción. Exacto. Todo pasaba fuera de Wallapop, mi pitch era el 0,7%, Wallapop solo controla el 0,7% de las cosas que pasan en Wallapop. Y nosotros llegábamos con una solución totalmente in-app, donde todo pasa dentro de la plataforma, una experiencia de compra más parecida a un Amazon de primera mano llevada a la segunda mano, donde tú puedes recibir tu producto comprando o vendiendo en 24 o 48 horas en cualquier lugar de la península y tienes otras 48 horas para decir si lo que has recibido se ajusta a lo que habías pedido, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que es un modelo que empezamos a funcionar, empieza a cojar, había una parte muy gamificada. Porque nosotros teníamos la teoría de que el vendedor siempre estaba dispuesto a vender un poquito por debajo del precio de publicación y sobre todo si la oferta era inmediata, pues en lugar de con tanta negociación, pues la decisión de compra era mucho mayor, ¿no? Y así lo hacíamos, ¿no? O sea, al final funcionaba con una especie de subasta directa, ¿no? Donde si tú veías el precio recomendado, comprador y vendedor no hablaban, para mí era un must, y esto empezó a funcionar muy bien. Que comprador y vendedor no hablaran hacía que la oferta fuese mucho más directa y la aceptación. O sea, un Amazon en plan de que literal, no puedes negociar. O literal, sea, aquí no existe negociación. O sea, como mucha oferta, te acepto o no te acepto y te callas. Oferta, aceptación y ya está. Bueno, súper aprendizaje sobre todo la parte de equipo, ¿no? O sea, nosotros éramos un equipo fundador primero de 4 personas y luego de 5, con un late co-founder que se metió más tarde, muy jóvenes, debo decir también, y con diferencias en la visión de cómo había que hacer las cosas, que el Adrián de aquel momento, yo, no supe gestionar y unificar. Yo llegaba con el pensamiento, como te decía antes, de que, ostras, conociendo un poco la parte de negocio y conociendo un poquito más la parte técnica, iba a poder ser un poco ese pegamento, ¿no? Que muchas veces falta entre la parte más técnica y la parte más de negocio, que creo que cada vez más está unida, Sí. pero en aquel momento a nosotros nos costó. Fichamos a un chico que venía de King, de CTO, y bueno, pues después de casi 2 años acabamos que el CTO secuestró el código, cambió las contraseñas de absolutamente todo y nos vimos en 2 años de juicio. Dios. Bueno, 2 años de juicio no, o sea que en una demanda que al cabo de 2 años viene un juicio en España. Y básicamente un súper mega aprendizaje, yo perdí el 100% del pelo de la cabeza y de la barba, del estrés, de pues ese sentimiento de no Y haber... encima habíais levantado 2 rondas. Habíamos levantado 2 rondas. Bueno, de hecho, en la primera creo que fueron 120 y en la segunda estábamos en medio de una convertible, pero ya hablando con inversores muy relevantes del ecosistema.
con tickets deployados, ¿no? Que ya habían entrado porque estábamos dentro de una convertible y que básicamente es lo que te hablaba, fue de ese alineamiento, porque nosotros teníamos grandes advisors también, estaba Carlos Pierre de Badi como uno de nuestros advisors, estábamos con Amedeo Galano que venía de Nextdoor en Italia, lo que tratamos de hacer es hablar con el CTO para tratar de entender, ¿no? Ese desalineamiento con la visión donde él creía que el 100% de un negocio era el producto y teníamos que hacer absolutamente todo por y para el producto y el resto iba a venir solo si él teníamos el mejor producto posible, ¿no? Claro. Y yo no sé si es 50-50, 60-40 o 30-70, no tengo ni idea. Pero está claro seguro que si no 100%, remas, que 100% seguro que no. los clientes no vienen solos. Y no subimos a unificar eso. Y en lugar y esto lo cojo como aprendizaje también personal y creo que la versión de hoy de mí haría las cosas un poco diferentes, ¿no? Hay un libro muy guapo, igual tú lo has leído, The Art of Action. ¿No? Oh, canela en rama. O sea, con el aprendizaje que tiene... He dejado el móvil ahí, pero luego te lo recordaré para que me lo digas. Sí, porque este es como el típico arte de la guerra de Sun Tzu Sí, y tal, sí. pero llevado para mí a un nivel muy superior. O sea, el arte de la guerra está muy bien para el ABC, Sí. ¿no? Pero este es como... Este viene de un general prusiano Vale. y de cómo... O sea, se llama como The Gap Between Strategy and Results. Y entonces te habla de los gaps que hay entre knowledge gap y results gaps. Results gaps, action gap, alignment gap. Entonces te va hablando de todos los hoyos que se van creando entre lo que piensas y lo que pasa, ¿sabes? Y cómo ir contrarrestando cada uno de ellos. Que luego han salido muchas cosas, tipo OKR, no sé qué, para intentar... Pero el libro este está muy guay, el prisma este, porque te habla mucho del foco que hay que poner en el alineamiento, en el conocimiento, en cómo dar el contexto a todo el mundo, en cómo ayudar y habla desde una visión totalmente bélica, ¿sabes? Que pero final, que te traslada a la empresa probablemente. No, y luego todo, el tío es muy guay, porque es antiguo el libro, pero te va poniendo ejemplos de empresas que lo han hecho bien y que lo han hecho mal. Vale. ¿Sabes? Y Ostras, entonces... de verdad te voy a pedir el título después para no olvidarlo, porque fue una etapa muy importante para mí. O sea, de golpe tuve que ir a todos los inversores y decirles que literal no estábamos consiguiendo acceder ni a la aplicación. Qué duro. Claro, ¿y ahí qué? Porque, claro, o sea, ¿cómo le dices a un inversor que te acaban de hacer un boicot en tu propio barco? Sí. Y y así fue, ¿eh? Él intentó hablar con 2 de los 4 socios para pues, tratar de, bueno, con el financiero y con la persona CMO, por decirlo de alguna manera. Ya sabes que al principio todos tenemos títulos de todo, ¿no? Pero esa persona encargada en algún momento del marketing, yo estaba un poco más en la parte de CEO, de relación con los inversores, tratando de pues, hacer esas rondas, tratando de llevar también un poco la parte de partners. Y bueno, básicamente, precisamente lo que comentabas, ¿no? Tengo que justificar a todos que no puedo seguir haciendo ninguna acción. Porque, bueno, no sé si es de interés para la audiencia en este caso, ¿no? Pero si quieres que hagamos doble clic, a nosotros nos llegó un burofax, o sea, al final él tenía toda una familia con un track record legal, con un know-how legal, etcétera, ¿no? Y que le permitió también tensar la cuerda más que alguien que no tiene esas facilidades probablemente, ¿no? Yo no tenía ni idea de lo que era una demanda por... ¿cómo le llamaban? Ahora se me ha ido el término técnico, pero básicamente estaba diciendo algo así que la mayoría de emprendedores en el inicio, sobre todo cuando somos jóvenes, ni siquiera tenemos en cuenta, y es que nosotros estábamos teniendo unas participaciones dentro de la compañía por las labores que nosotros estábamos realizando dentro de la compañía, como CTO, como CEO, como el titulitis que le quieras llegar a poner, ¿no? Pero al final tú eres una especie de socio industrial que consigue esas participaciones debido al trabajo que estás haciendo dentro de... Pero esas participaciones tienen un valor económico y hay que pagar los impuestos correspondientes por ese capital que tú estás recibiendo. Pues interpuso una demanda por conciliación laboral, creo que se llamaba, que básicamente lo que decía era que si él era CTO, se estaba autodenunciando a él también, igual que a todos nosotros, porque al final todos éramos fundadores de la compañía, pero básicamente decía algo así como que si hay un CTO, hay una especie de lista oficial, ¿no? Que dice que ese CTO
tiene un rango salarial X por el título, simplemente, ¿eh? Que si hubiésemos puesto que era developer, eso habría sido cinco veces menos. Cinco veces menos. Siempre digo a los emprendedores que esto de los títulos se lo dejen para mucho más adelante. Entonces, básicamente, lo que pasaba es que nosotros teníamos que pagar los impuestos correspondientes al sueldo hipotético que debíamos tener por esa posición en base a el equity que nosotros estábamos ganando por la compañía. Me llegó el burofax y no tenía ni idea. O sea, mi experiencia en el proceso legal siempre digo que es como ir al médico y que te digan que te pasa algo. Lo único que puedes pedir es una segunda opinión. Claro, tú te llega esta carta y yo no entiendo ni por lo que me estaban denunciando. Me estaban pidiendo dinero y yo no estaba entendiendo por absolutamente nada. Digo, tío, o sea, si prácticamente no hemos facturado. O sea, está habiendo pedidos, pero no es el momento de que pase esto. Bueno, debo decir que a día de hoy me llevo incluso bien con esa persona. Para mí forma parte de una etapa en el que él era muy joven, yo era muy joven, todo el equipo era muy joven. No hicimos las cosas de la manera en la que bueno, pues pudiera haber hecho que el proyecto funcionara. Con el tiempo hemos hablado, hemos entendido el momento y el contexto que estábamos viviendo para que pasaran cosas así. Y como digo siempre, pues todas las puertas se van abriendo y cerrando para llegar a poder estar haciendo lo que hago hoy, ¿no? Que, si te soy sincero, yo en aquel momento tenía hasta ese ego de querer ser el protagonista. Yo peleé por ser el CEO porque era la parte más de reconocimiento, más representativa, ¿no? De cara al exterior dentro de una empresa, más visible. Yo tenía esas ganas de generar ese impacto con algo que creáramos y que hiciéramos, pero muy desde el ego, si te soy sincero, ¿eh? Y esto es fácil decirlo, entre comillas, 8 o 9 años después. No es tan fácil decirlo. Haciendo el ejercicio de hostia, yo estaba intentando buscar unas cosas que, si te soy sincero, hoy no busco y prefiero ser la segunda espada siempre. O sea, yo tengo ahí a mi socio Adrián Escabias, que es un relaciones públicas nato, una persona que conoce a todo el mundo, que va a todos lados, que es la cara visible de la compañía. Déjame a mí haciendo que las cosas funcionen por detrás. Yo soy esa persona que va a tratar, ¿no? de que las cosas funcionen, o incluso ser el Sancho Panza de alguien que vaya a ser el líder, ¿no? Y que vaya a llevar. Por eso me gusta hoy mucho este rol que tengo, y ahora entraremos, de estar ayudando a los emprendedores desde el otro lado. De verdad, o sea, creo que es algo que he aprendido, creo que es algo que antes luchaba por ese ego de tener ese reconocimiento, y que creo que hoy pues he aprendido que, como hablábamos antes de entrar, ¿no? O sea, otro libro muy guay es el de Ikigai, que me ayudó precisamente también a hacer esa reflexión, y la he estado haciendo durante varios años de mi vida, de entender, oye Adri, si nos ponemos a ser muy sinceros contigo mismo, ¿qué es aquello que de verdad te gusta, se te da bien y además ganas dinero por ello, ¿no? Y ahí está ese punto donde te vas a levantar todos los días haciendo algo que de verdad te ilusiona, te vale, con sus más y sus menos, ¿eh? No estoy romantizando nada, ¿no? Pero aquello que de verdad te gusta, que te motiva a hacer todos los días, y por lo cual prácticamente lo harías gratis, pero tienes la suerte de poder mantener tu estilo de vida gracias a eso. Y es lo que estoy haciendo hoy. Después de dejar Subo, estuve 2 años y pico volviendo a viajar. Trabajaba como freelance para diferentes agentes que ayudaban a emprendedores o a corporaciones a juntarse a emprendedores, lo que hablábamos antes, ¿no? Trabajaba, por ejemplo, para Península, de Simon Lee, que es el hermano de Didac Lee, que básicamente hace programas corporativos de Open Innovation, junta esta parte de startups, emprendedores con la corporación, y yo, como freelance, pues dirigía esos programas, le ayudaba con mentorías, con todas estas cosas, pero desde México, Chile, Argentina, Sudáfrica. Volví a viajar un montón. Hasta que se juntan los caminos con Ático, y aquí es donde empezamos a hablar un poco más de Ático, y donde vamos a esta etapa más contemporánea de lo que estoy haciendo, ¿no? Alguien le habla de mí a Kino y le dice, oye, hay un chico que creo que te podría encajar. Él estaba buscando a alguien, ya llevaba 1 año la aceleradora, y estaba buscando a alguien para llevar la aceleradora, para
y tuvimos unas primeras conversaciones, él me explica, porque yo había escuchado el proyecto de Ático, pero no estaba súper actualizado, ¿no? Me empieza a explicar de todo este ecosistema que se está tratando de montar. Ático, por si alguien no lo sabe, nace como un grupo de coworkings, primer coworking en Urquinaona, una planta, Gaby, Franz y Juan Carlos se arremangan y se ponen ellos mismos con su familia a construirlo, a remodelar la planta, y a partir de ahí empieza a crecer hasta lo que es hoy en día, que tenemos 14 coworkings, 9 en Barcelona, 3 en Madrid y ahora justo abrimos en Lisboa, otro en Valencia, perdón, que ya tenemos también, y estamos planteando ahora el de Málaga. Estamos creciendo una parte de expansión máxima, se levantó una ronda significativa el año pasado, lo que hace que ahora vayamos abriendo un edificio al mes, o ese es el goal, ¿no? Porque también a nivel operativo es un reto. Pero no solo tiene coworking, sino que la visión de Gaby es generar un coworking donde la comunidad está en el centro, y lo que trata de hacer es abrir nuevas business units que puedan ir aportando a la hora de conocer a esa comunidad, y va viendo qué necesidades tiene y abre nuevas business units que van aportando a esa comunidad de una manera u otra. Y entonces nace toda la rama de co-living, y nace la rama de aceleración e inversión, que al principio eran dos ramas diferentes y que hoy en día hemos fusionado porque las sinergias son obvias, ¿no? Tanto a nivel operativo y estructura de equipo como a nivel objetivos. Creo que están muy alineadas. Entonces, me convence y nos convencemos mutuamente muy rápido, porque me da una llave en mano para tratar de hacer las cosas como a mí me hubiese gustado. Y yo vengo con esa idea un poco romántica de montar un sistema de acompañamiento al emprendedor que a mí me hubiese gustado tener en esa etapa de emprendimiento. Porque yo había intentado hablar con alguna aceleradora y demás, eran procesos muy basados en formación, donde precisamente se toca poco la ejecución de lo que está pasando en ese momento, en ese día a día, y entonces ahí ya sí que pues, en una iteración grande, porque ahora llevo algo más de 3 años en Ático, 7 programas de aceleración diferentes, con esa mentalidad de startupera de cada programa ir iterando y aprendiendo lo necesario, y hoy creo que llevamos 2 o 3 ediciones del programa, de nuestro programa propio de aceleración, con las que estoy súper feliz, súper contento. Cada vez tenemos mejor deal flow, cada vez podemos medir mejor cómo están evolucionando las compañías dentro del proceso de aceleración gracias al apoyo que les podemos dar. Les invertimos, les acompañamos de inversión, lo cual también creo que era imprescindible dentro de este proceso de aceleración. Y como digo siempre, trato de mantener, ¿no?, esa mentalidad que tengo de que el cliente nunca sea mi cliente, o sea, del que el emprendedor nunca sea mi cliente. Para mí es otro punto importante, es más filosófico, pero existe un conflicto de intereses si haces que, y muchos creo que ha sido un error que han cometido por muy buenas aceleradoras que hayan sido en su momento, que han ido a esa línea fina donde han tenido que convertir al emprendedor en su cliente, porque, si somos sinceros, el modelo de negocio de una aceleradora es complicada, ¿no? O sea, estamos hablando de que es a largo plazo, si funciona bien, si no, también. Entonces nosotros tratamos de que nuestra fiesta, nuestra estructura nos la pague la corporación, en el buen sentido de la palabra. Nosotros hacemos programas de Open Innovation para la corporación, tratamos de buscar startups que solucionen retos para la corporación, los juntamos, nos lo pagan y eso nos paga a nosotros nuestra estructura y nos permite pues, ir a éxito, siendo menos invasivo con el equity que nos quedamos con los emprendedores, tratando de hacer las cosas pues, de una manera diferente, porque también cogemos un volumen de startups que probablemente no escale. O sea, yo trabajo con 4 o 5 startups máximo a la vez, porque me meto mucho en los proyectos, porque trato de hacer un acompañamiento hiperpersonalizado, y no es algo que puedo hacer con 50 proyectos. Por eso la fiesta me la tiene que pagar esa estructura, me la tiene que pagar la corporación, me la tiene que pagar la parte más institucional, porque también hacemos programas públicos con un Barcelona Activa, con una Cámara de Comercio de Madrid, con una UPC, ¿no?, que también se necesitan y que también colaboran mucho en esa parte más early, ¿no?, de poder ayudar a los emprendedores. Y focalizar nuestra energía con un cariño diferente y con una tranquilidad también diferente a esos emprendedores que participan con nosotros en el día a día del proceso de crecimiento. Qué guay. Oye,
súper interesante. Buen monólogo me he pegado aquí, ¿eh? Sí, pero no, oye, de tomar notas. Qué bien, pues oye, yo creo que hemos hecho un repaso a tu historia muy guay. Por favor, hazme las preguntas que quieras. No, pero creo que ha sido muy interesante, porque además creo que es muy valiente por tu parte todo lo que has contado. Es raro encontrar gente, ¿no?, que se abra tanto a nivel de, hostia, los problemas, o sea, los éxitos, eso sí, te los cuenta todo el mundo, en plan, dándose besitos aquí, pero hostia, el reto que has contado me ha parecido súper guay y está claro que viniendo del barro, ¿no?, y viniendo de esas situaciones de éxito y fracaso, podrás hacer muy, muy buenos acompañamientos. Pregunta, ¿cómo ve Adrián los retos que la IA está ahora poniendo en las startups? ¿Cómo ves cómo está cambiando el entorno? Wow, es una pregunta súper guay. Y te digo que también he evolucionado mi tesis, por decirlo de alguna manera, en estos últimos meses, porque yo soy un amante de la IA. Vamos a poner esa etiqueta para empezar, no me gustan las etiquetas, pero soy amante y defensor de la IA, para empezar. Pero también es verdad que a medida que han ido saliendo cosas y me he ido metiendo, pues hay mucha parte de hablar mucho de muchas cosas que pasan en desarrollo, de muchas cosas que se intentan, pero que a la vez lo que acaba estando en producción, funcionando de una manera correcta, pues es menos por ahora. Hay una curva que es mucho mayor a la que bueno, pues, se quiere hacer entender, ¿no?, en esas comunicaciones que funcionan mucho más si hablamos de IA, que hablamos de todas las automatizaciones, cosas que se puedan llegar a hacer, etcétera, ¿no? Entonces sí que se pueden hacer muchas cosas, pero creo que hay un gap y hay un escalón entre todo lo que se llega a intentar en el mercado en desarrollo, que probablemente todas las empresas del mundo han intentado montarse, bueno, lo que digo siempre, no sé si agentes que ya, o automatizaciones, porque ya se ha como prostituido esa palabra, se ha unificado el concepto de agente, que para mí es otra cosa a lo de automatizaciones, pero todo el mundo, creo que prácticamente quien más o quien menos, ha creado sus automatizaciones en N8N, en Zapier o en ciertas cosas con un nodo en el que tenemos una AI y cosas así, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha testeado y ha hecho muchas cositas así, pero es lo que te digo, creo que hay un gap, ¿no?, donde aún necesitas, y lo mismo pasa con un Lovable, de, oye, ¿quieres hacer un MVP rápido y demás? A veces necesitas más requerimientos técnicos de lo que de Esto mi socio verdad... me lo dijo, al 90% llegas perfecto, pero del 90 al 100, Eso es. hinchate a pagar créditos y a meterle horas. Entonces, ¿sabes? para mí, en esa parte, bueno, pues sí, es verdad que estamos entrando en un mundo en el que creo que es la primera vez que tenemos una tecnología que impacta de una manera tan contundente en la productividad de las personas. Y yo creo que esa es una de las claves dentro de mi tesis. Como impacta en la productividad, va a conseguir cosas que tecnologías anteriores no. Blockchain podía decir que era la leche, el otro que era la leche también, pero ninguno impactaba en la, digo, por ejemplo, en realidades aumentadas. Diferentes tecnologías que han ido saliendo, pero que no impactaban en la productividad. Creo que impacte en la productividad es game changer para la capacidad que tiene una tecnología como la IA de verdad posicionarse y quedarse para cambiar las cosas dentro de la sociedad, el mercado, la manera que vamos a tener de trabajar. Y si te hablo como inversor, aquí creo que también merece la pena que la comentemos porque tengo mi tesis particular, ¿vale? Y probablemente si viviera en Estados Unidos, y queda un poco feo decirlo, ¿no?, pero te lo diría diferente. Creo que en España hay muchos wrappers, pero hay muy pocas soluciones AI donde estén generando el LLM desde inicio, donde estén generando la tecnología realmente desde el inicio, por lo cual, cuando nosotros invertimos como business angels o como VCs en compañías, normalmente lo hacemos con una visión de 3-5 años, y esa es la realidad, si no 7. Entonces, creo que estamos en un momento en el que no sabemos nada de lo que va a pasar de aquí a 3, 5, 7 años. Va a haber cambios radicales, incluso para la gente que está muy metida dentro de la tecnología, sobre lo que va a pasar. Me cuesta mucho hacer una predicción a 5 o 7 años vista, por lo que tengo mi mini tesis de que me encanta meterme en un montón de proyectos IA, pero no tanto como un inversor de capital riesgo a 3, 4, 5, 7 años vista, sino como un proyectos cash cow que creo que solucionan problemas muy relevantes en procesos, en necesidad, ventas, necesidades que tenga el cliente. Y es un debate que he tenido con varios emprendedores, ¿no? Pero, hostia, no sé si las
compañías españolas, europeas o incluso americanas van a tener una tasa de muerte mucho mayor a la que tenemos ya acostumbrada dentro del ecosistema, porque están saliendo muchas más soluciones, ¿no? Y cada vez los players de arriba, pues como hemos visto también las últimas semanas con OpenAI, que ha sacado los flujos agentes, entre comillas, también, y se puede llegar a comer potencialmente a incluso grandes como un N8N o todas estas cosas. Entonces salen muchas grandes que pisan muchas otras. Tenemos una tasa de muerte mayor. No soy capaz de predecir a 3, 5, 7 años vista. Entonces, mi apuesta es, oye, me meto en muchos proyectos de IA, pero para hacer cash rápido, porque creo que hay una ventana de oportunidad muy grande, pero mis inversiones las estoy dirigiendo a proyectos que el titular no es IA. Todos los proyectos probablemente utilicen IA, pero como se dice ahora, no, pues una cosa es que tú digas que utilizas el Excel, me da igual. O sea, Claro. y otra cosa es que tu empresa esté basada en Excel. O sea, son cosas diferentes. La IA va a ser como un Excel, una herramienta que todas las compañías van a utilizar, y eso está sensacional para optimizar procesos, para que pasen cosas bien dentro de la empresa, pero a su vez no lo veo como apostar por el que el core sea la IA de aquí 3, 5 años vistas, porque probablemente ni yo ni mi entorno cercano hoy sabemos discernir entre aquellos proyectos que van a ir bien y que no van a ir bien. Es una tesis un poquito particular. No, tiene y la sentido. podemos debatir Sí. contigo, que estáis 100% metidos en IA. No, pero tiene todo el sentido del mundo. Al final dices, oye, a mí déjame invertir en lo que controlo, y ya si te vas a Deep Tech, tal, no sé qué, pues ahí igual no controlo tanto. Entonces, como ya tengo mucho riesgo, no me apetece es eso, asumir es ese el no riesgo controlo, extra. porque tampoco nos metemos me meto en proyectos de salud, no me meto en proyectos de Deep Tech por lo general, no me meto en proyectos en los que me cuesta entender, pero a su vez es lo mismo. Es que no es que no entienda el proyecto de AI, es que no entiendo lo que va a pasar con el mercado, ni entiendo lo que va a pasar con el resto, ni con la tecnología per se. Va a sufrir tantos cambios y va tan rápido esos cambios que prefiero aprovechar y poner mi mirada en todos aquellos proyectos que no tienen la IA como etiqueta, que también estamos viendo valoraciones acompañando a la IA que son potentes, significativas y grandes. Nos están poniendo el listón muy alto, claro. Exacto. Y en cambio está quedando un mar de oportunidades también muy guay en todas aquellas compañías que sí, que igual utilizan IA en algunos de sus procesos, pero que su etiqueta no es la IA. Entonces, bueno, pues estoy ahí un poco expectante para ver qué pasa, ilusionado con la tecnología, ilusionado con ver qué pasa, reticente a cuánto me involucro dentro de esa tecnología a largo plazo. Y ese es un poquito como el resumen de mi visión con la IA. Oye, Adrián, se nos ha comido el tiempo. Acabo de mirar y digo, guau, llevamos ya 1 hora, que se nos ha alargado muchísimo. Yo creo que nos va a dar para varios episodios. Lo que tú quieras, como si me quieres hacer 3, 4 preguntas que tuvieses guardadas Yo creo que las dejaremos para otro episodio porque ya nos están mirando por ahí. Encantado de venir cuando quieras, la verdad. Oye, ha sido un verdadero placer. Me he quedado con ganas de más, o sea que muchísimas gracias. Lo dejamos aquí y hacemos una segunda parte si a la gente le gusta. Venga, hecho. Gracias y hasta la semana que viene.